안녕하십니까. ¿Cómo están ustedes? 너무 아름다운 음악이었죠. Realmente la música fue muy hermosa. 우리 그라시아스 합창단은 El coro Gracias 전 세계 최고 합창제 최고상을 받았습니다. ha recibido los mejores premios de las mejores 지금 competencias corales 정말 우리를 기쁘게 del 할 제일 mundo. 좋은 합창단의 노래를 듣고 있습니다. Estamos escuchando la canción del mejor coro. 저도 노래 듣다 꿈을 꾸는 것 같습니다. También escuchando la música parecía que yo estaba soñando. Cuando vaya a los cielos, 비교해보고 싶습니다. quisiera comparar con las canciones de los ángeles del cielo. A lo mejor en ese entonces los integrantes del coro serán viejos, pero realmente es muy, muy hermoso. Dios nos ha permitido muchas bendiciones, pero creo que en esto también Dios nos derramó gran bendición. En esta noche quisiera compartir con ustedes San Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a ver, vamos a leer hasta el versículo 24. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Muchas gracias. Nosotros en esta noche hemos visto el teatro que se trata acerca de la bomba que cayó en Hiroshima. Yo cuando estaba en la Fuerza Armada, trabajaba en la base de comunicaciones, entonces yo era el encargado de tomar los exámenes en el entrenamiento de comunicaciones. En ese entonces nosotros recibíamos muchos entrenamientos acerca de comunicaciones. Hoy en día los celulares son muy buenos y no se comunican por medio de código Morse, pero en ese entonces la mayoría de las comunicaciones de los señales eran por código Morse, porque el código Morse iba mucho más lejos que la voz regular. Por eso, mayormente nosotros usábamos el código Morse. Código Morse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si uno dice do corto y chu 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 largamente, do chu 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 es uno. Do chu 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 chu. Dos es todo chu chu chu. Tres es todo do chu chu. Cuatro es todo do do chu. Cinco es todo do do do. Seis es chu todo do do. Siete es chu chu todo do. 8 es chu 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 do. Y 9 es chu 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 do. Y 0 es chu 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 chu. Y así mayormente enviábamos por número. Tu chu chu chu, tororo chu chu, tororo chu, tororo. Chu chu tororo. Chu 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 do. Y así, algo así. En ese entonces,
de la base de aviones salieron 3 aviones. Era B-29. Uno fue a Tokio de Japón, otro a Hiroshima y otro en Nagasaki. Primeramente, después de que salieron los aviones de la base y avisaron del avión de Tokio, aquí es Tokio, ya llegué a Tokio. Entonces de la base preguntaron cuánto por ciento de nube hay. ¿Y qué se escuchó del avión de Tokio? Chuchu tododo. Chuchu tododo. ¿Qué significaba? Que en los cielos de Tokio había 70% de nube. Como la bomba nuclear, la columna de fuego sube muy, muy alto. Por eso si uno lanza desde a una altitud muy baja, se va a quemar todo el avión. Por eso lo tiene que arrojar en una altitud muy alta. Y si es que hay nube, es muy difícil de colocar, arrojar la bomba. Como Estados Unidos quería terminar toda la guerra con una sola bomba, por eso si llegaban a equivocar, tenía que morir muchas personas y iba a surgir muchos problemas. Y así no podían arrojar la bomba sobre Tokio. Salga Nagasaki. Y respondieron de Nagasaki, chu, to. Habían 60% de nube. Y entonces ellos estuvieron muy tensos y preocupados porque no podían colocar la bomba nuclear. Por último, salga Hiroshima. ¿Cuánto por ciento de nube hay en Hiroshima? Todo chuchu. Había 30% de nube. Si es 30%, aunque es difícil, pero es posible. Por eso, y en la base le da la orden, entonces vamos a vamos a atacar, el objetivo va a ser Hiroshima. Y entonces el avión que se dirigió a Tokio dio una vuelta y regresó, y el avión que estaba sobre Nagasaki también dio una vuelta y volvió, y el avión que se dirigió hacia Hiroshima era Enola Gay, era B-29, bajó al máximo su altitud. Este piloto había sacado la foto de Hiroshima y buscando la misma zona, la misma área, un área similar a Hiroshima, ya que tenía que terminar toda la guerra con una sola bomba nuclear. Durante un mes recibió entrenamiento para arrojar la bomba, bajando el avión, y tenía que decidir el punto objetivo y luego tenía que subir a lo alto, lo más alto. En la historia de la guerra, lo más temeroso es la decisión de los políticos. Y la decisión de los políticos, y no debe de mezclarse con emociones, debe ser objetivo. Pero en ese entonces, Japón conquistó muy fácilmente Corea. Y así ellos pensaron que ganaron el mundo entero. Y empezó a atacar a China. Y Estados Unidos le advirtió que no siguiera más con la guerra. Pero los japoneses decían, pero ustedes qué saben, narices grandes. Porque los japoneses y los coreanos llamaban a los estadounidenses narices grandes.
Entonces, hierro y metal que exportaban Estados Unidos dejaron de exportar a Japón. Y ya que ellos dejaron de exportar hierro y metal, ya que Japón fabricaba todo tipo de armas por medio de la exportación de hierro y metal de Estados Unidos. Y así los japoneses quitaron todos los recipientes y cubiertos de metal que había en Corea. Y ya que pararon con la exportación de hierro y metal, los japoneses se enojaron y así bombardearon a Pearl Harbor. La persona que bombardeó, atacó, se llama Yamamoto. Y Yamamoto se había graduado de Harvard. Él conocía muy bien acerca de Estados Unidos. Yamamoto mencionó muy fuertemente: Japón no debe de atacar a Estados Unidos, si no va a ser destruido. Pero el gobierno japonés no escuchaba. Es una orden, ataque. Yamamoto obtuvo la victoria bombardeando a Pearl Harbor. Y los japoneses pensaron de que así iba a obtener el mundo entero. Después de que bombardearon a Pearl Harbor, pensaron de que Estados Unidos no es nada. Eso es la equivocación más grande de aquellos que hacen la guerra. No porque hayan obtenido la victoria por bombardear Pearl Harbor sin conocer a Estados Unidos, no tenían idea de cómo es Estados Unidos. Ellos pensaron de que podían ganar a Estados Unidos. No fueron objetivos. Eso hizo que Japón sea infeliz, miserable, hizo que los japoneses sufran y así permitió que muchas personas mueran por la guerra. Y ese tipo de guerra sucede continuamente en nuestros corazones. Por favor, si puede apagar el flash. Lo importante es, en nuestros corazones también está sucediendo continuamente. En la vida de fe, ¿cuál es el problema más importante? A vivir la vida de fe por medio de emociones. Nosotros debemos de mirar con exactitud claramente nuestro ser. Cuando Japón ganó a Corea, cuando atacó a China, pensaron de que no es nada. Y chocando contra Estados Unidos, en realidad Japón no se puede comparar con Estados Unidos. Pero pensaron, los japoneses pensaron que Estados Unidos no es nada. Pensaron de que podían conquistar el mundo entero. Eso fue la equivocación más grande de los japoneses. Y así tuvieron que morir muchas personas. Y los que habían subido en el avión de Enola Gay, en la parte de atrás del avión, y esa columna que subió a lo alto, ellos sacaron fotos de esa columna de fuego. Después de que cayó la bomba nuclear, llegó un viento muy fuerte y todos los edificios cayeron para abajo. Y el fuego era tan caliente que el cuerpo de las personas se quemaron. Y todos se tiraron para el río de Hiroshima. En el río de Hiroshima flotaban los cadáveres. Nadie se imaginaba ese tipo de infelicidad. Nosotros ganamos a Corea. Seguramente que los chinos no son nada. Seguramente que los americanos no son nada. Ellos tenían esa equivocación y estaban entrando a la infelicidad. Nuestro reino también es igual. Cuando ustedes nacieron,
아무것도 모르는 데서 태어났어요. Ustedes nacieron sin conocer nada. 영어를 할 줄 알았습니까? ¿Ustedes sabían hablar inglés? 뭐 여러분 저 문법을 알았습니까? ¿Ustedes sabían la gramática? 자연을 알았습니까? ¿Ustedes sabían la naturaleza? Ustedes no conocían nada. 태어날 때 Nada más cuando nacieron. 다행히도 Fortunately, 엄마 저 꼭지 빠는 건 폐하가에 왔어요. you were Por la born knowing gracia, how to suck on your ustedes mother's conocían nipple. mamar el 태어나 엄마 저 꼭지 빠는 줄은 모르면 You know, if a sabían child mamar does el not, when pecho it's de la born, does madre, not know how porque to si suck on the uno mother's sabe, nipple, si uno nace sin conocer, 하는 가르치려 갔다면 if you had to imagínense teach si the uno language tiene and que everything, aprender el lenguaje y le enseña cómo tiene que mamar, se va a morir el bebé. and so other than knowing Lo how to único suck que on the mother's sabía nipple, babies hacer know nothing. es mamar. And so the baby's born, babies El go, bebé mama, 그게 중요한 겁니다. eso es muy importante. 삶의 가장 큰 첫 번째 원인입니다. because that is the Eso first es source of being able uno to de los live. motivos de vida. And if you can't do that, 엄마가 저 꼭지 빠는 걸 가르칠 수 없어요. the mother Porque cannot ya teach que the si baby uno to no suck. sabe eso y la madre no le puede enseñar, no puede menos que morir. And so the Primeramente child can learn how to aprende a speak. hablar, 엄마하고 배우고 mamá, mamá, 물 그렇게 배우고 y luego aprende a decir agua. Y de a poco empieza a aprender de a uno. Y así ustedes 할 줄 알고 saben, llegan a manejar, ejecutan el piano, juegan al béisbol y así aprenden muchas cosas más. 여러분이 여러분 볼 때 어떻습니까? Cuando ustedes se miran a sí mismos como es, 전보다 내가 나아졌고 parece que están mejor que hace un año, están mejor cada día, están estudiando. 잘한다는 생각 속에 서서히 자기를 믿어가고 Y entonces ustedes están en medio de ese pensamiento que lo están haciendo bien y confían en sí mismos. 얼마나 무익하고 부족한 사실을 알지 못해. Y no se dan cuenta de lo inútil y de lo débil que es uno. 잘나고 똑똑하기 때문에 Y ya que cada día uno es mejor y piensa de que lo hace bien, nosotros entrenamos a los 제 아들이 predicadores. 74년에 태어났는데 Mi hijo nació en el año 1974. Cuando nació mi hijo después de 2 años, 76년부터 desde el año 1976, empecé con entrenar a los pastores. 많은 목회자들 부딪히고 Y choqué contra muchos pastores, me peleé y enseñé. 목회자가 가장 중요한 문제, 어려운 게 하나가 있어요. Y hay un problema muy grande. 목회자들이 처음에 El más 성경을 importante, 읽고 los pastores leen la Biblia 그러면 y llegan a entender. 안에 En un 30명의 curso 교육을 받을 hay como 30 personas 그 중에 딴 que reciben el 사람보다 entrenamiento. 성경을 이해하는 폭이 넓은 사람. Y entre ellos hay una persona que entiende mejor y comprende más ampliamente. Yo puedo entender mejor. Yo sé el corazón de Dios. 그러면 그때부터 저는 고통을 Desde 느끼죠. ese momento yo empiezo a sufrir. 다른 사람은 가르쳐 주는데 Porque otras personas yo puedo 그 enseñar, 사람은 배우지 pero a esa persona yo no puedo. Esa persona ya no aprende más. Eso es muy temeroso. Yo le digo, 너 그러면 망해. si tú sigues así vas a fracasar. No, 절대 안 돼. esto, 이야기합니다. de esta manera Dios no va a trabajar. Yo le digo, y escuchan. Y aquella persona que ni escucha la palabra de Dios, en nuestra misión, 수없이 많은 목사, 선교사, 사역자들을 길렀어요. muchos pastores, muchos evangelistas, muchos misioneros han sido entrenados. 1등, 2등, 3등 이 몇 위의 사람들 Y las personas, la primera, segunda, 3, 거의 대부분 중간에 실패합니다. la mayoría de ellos dejan a la mitad. 자기는 잘하고 있기 때문에. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que ellos lo están haciendo bien, porque lo creen así. Y entonces, desde ese momento, ellos ya no escuchan más de nadie. Por supuesto, si yo le digo, sí, por fuera, superficialmente dicen sí, 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 yo sé, 말이 안 들어. pero no entra la palabra. 자기 생각 속에 빠져. Y está metido en sus pensamientos. Yo le 너 digo, 그러면 si tú sigues así, 마음을 얻을 수 없어. entonces no puedes recibir el corazón de Jesús, vas a fracasar, te va a ir mal. Y eso es lo más temeroso. Eso es la soberbia más grande. De esa manera Dios no puede trabajar. 압니다. Sí, lo 자기가 sabe. 잘한다는 그 마음을 Pero ese corazón que piensa que lo hace bien, 죽이기 전까지 antes de matar ese corazón, 모든 이야기가 시들하게 보여. todas las cosas escucha sin interés.
40몇 년 동안 Durante más de 40 años 목회자를 키우는 일만 he 중점적으로 했어요. entrenado, he trabajado, me centralicé para trabajar, entrenar a los ministros. 저희는 전 Me 세계에 peleé, 굿뉴스 미션이 일을 하는데 Right now, the Good News Mission is instruí. working all En over la the misión Buenas world. Nuevas estaba trabajando en todo el mundo entero. 어디 가든지 전혀 다릅니다. Los pastores de la misión Buenas Nuevas son diferentes. A todos, hagan lo que hagan, ellos son diferentes. Y lo más importante de todo esto es It is que throwing ellos away their desechan own sus thoughts pensamientos. and not trusting Ellos no themselves. confían en su ser. 하나님은 저에게 그를 가르치셨어요. And that is Dios what God nos ha taught me. enseñado eso a nosotros. 저에게 그걸 가르치기 위하여 And for Dios, God to para teach me enseñarme that, eso a mí, 제가 하는 모든 일을 실패하게. God made me hizo de que fail in todo lo que yo hago everything I do. fracasara. 제가 19살 때 Cuando yo tenía 19 años, 예수님을 만났는데 conocí a Jesucristo 예수님은 내 모든 자 눈처럼 희게 하시는 그 은혜를 입었어요. And y I recibí received la the grace gracia by Jesus to have my sins de que washed mis as white as pecados sean snow. tan blancos como la nieve. 1962년 En el año 10월 1962, 7일이었어요. October 7 de 7th. octubre. 1962년 5월 달에 In May Y of en el año 1962, en el mes de mayo, 아무것도 할 수 없어요. I could not yo no do podía hacer anything nada in en this este world. mundo. 뭘 해도 직장도 Haga 잡을 수 lo que 없어요. haga, no podía tener trabajo. 너무너무 어렵고 힘들었어요. It was so Y difficult, tenía so gran painful. dificultad y estaba muy cansado. 가장 그날 어려웠던 것은 And in my Y life, the lo most más difficult thing difícil at the time de mi was, vida era 아무리 봐도 내일이 보이지 않았어요. no matter que how haga lo hard que I haga, looked, yo I no could not podía see my imaginar tomorrow. el mañana. 할 수 없었고 I could No not podía continue seguir studying. estudiando, no podía tener trabajo, no podía ganar dinero. 너무 비참하게 해서 My life was Estaba so viviendo una vida pitiful. muy miserable. 5월달에 And then En el in mes de May, mayo, 군대에 지원을 했어요. I me signed solicité up for para the ir al army. servicio militar. 제가 이제 군대 지원해가지고 I signed Después up de for haber the army, solicitado, 군 생활을 하고 싶었어요. and I wanted to quería begin my vivir una military vida life. militar. 직업 군인이 되고 I 싶었어요. wanted to Quería, become a vocational soldier. quería ser militar. In the army, you're not very Y free. como no es muy fácil And I did y not sign no up hay for the real libertad en army. el servicio militar, nadie 길이 없어서 But I had no solicita, other no way. muchos solicitan voluntariamente, pero de todo modo igual. 군대에서 연락이 왔습니다. And the army base Yo called me. solicité y me llamaron y hasta tal fecha 저 대구 제1육군병원에 와서 Come to que the first vaya a la military hospital base in número Daegu 6 검사를 받아. and receive a physical exam. del hospital militar para hacer 결함이 없게 You know, because my body was fine. un test clínico. So I just, Y yo, aunque era un poco bajo, 닮은 건 전문 아니었어요. you know, no era I tan could bajo still para be no in the ir al army. servicio militar. 받았습니다. And then I went in. Y 내과 Internal fui medicine, al surgeon, médico clínico, and then eye, nose, al mouth doctor, 받았어. and I got everything examined. otorrinolaringólogo 치과에 갔어. And then finally y it was the al dentist. dentista. 의사가 제 이빨을 봤어. The dentist looked Y at my el teeth, dentista miró mis dientes 사인을 했어. and then he y signed my card. firmó mi tarjeta. Su firma era un poco rara. 나왔습니다. I came outside. Salí 사인을 보니까 I looked at the y signature. revisé la firma. It was Era un poco different. diferente. I said, A "Let me ver see your tu signature." firma. 사람하고 다르. And Y his era un was poco different. diferente con la firma de, a ver tu diente, sus dientes estaban bien. 앞니가 좀 깨졌는데 Me, I had a Yo chipped tenía front tooth. fracturado, roto un diente anterior y yo no sabía que me iban a desaprobar por esa causa. But all the other guys Y had a yo different sign than miré mine. la tarjeta de todos Uh-oh, it means I y failed. era So I diferente went to the medic. que la tarjeta, I asked the la medic, que la "Please help firma me." de mi tarjeta. Yo le dije, ayúdeme por favor. 꼭 군대 가야. I Yo really sí need o to sí go to the tengo army. que ir al servicio militar. 있으면 Hey, Y in a me little dijo, bit, mira, 정부에서 일반 군인 그냥 뽑을 si 때 esperas un 그냥 poco 들어오는 más, entonces el gobierno te va a llamar para que entre al he servicio says you militar. cannot come in this. 도와달라고 했어요. Yo le dije que no, que me ayudara. 군의관이 얘기했어요. And then the medic said to El me, médico 내가 사표를 militar 써도 me 해도 dijo, 당신은 안 돼요. even if I have to quit my aunque job, I yo can't help you. renuncie, yo no puedo hacer eso. If it's your back tooth, I Mire, can si let era you un buy. molar, si era, hubiese sido posible, pero si es un diente anterior, ¿cómo yo puedo pasar de largo? 말이 없어요. And there Me was dijo nothing I que could no. say. 군대 좋아하지도 않는데 I don't Además, like the no es army. que me gustaba mucho el servicio militar, sino que era mi última esperanza, era lo último que esperaba. 인간 최고의 밑바닥에. So I was at the very Llegué bottom a of lo all más people. bajo. 그게 1962년 Eso 5월, fue en mayo del año 1962. Mayo, junio, julio, agosto, June, septiembre, July, octubre. August, September, October.
저는 그 당시에 철학가가 En ese entonces yo ya era un filósofo. 인생이 뭐야? ¿Qué es la vida? 나 왜 이렇게 안 돼? ¿Por qué nada me sale bien? 하는 것마다 안 돼? ¿Por qué todo lo que hago me sale mal? 마지막 결론이 뭐냐면 Conclusión. 내 계획대로라면 다 망한다. Ah, si todo lo que yo hago según mi plan sale mal. 믿을 수가 없어. Ah, yo no podía confiar más en mí. 괜찮은 사람이 Hasta ese entonces yo pensé que era una persona de bien, que podía hacer algo, que era capaz. 사실 나는 그렇게 생각했는데 En realidad yo pensaba que era así, 모든 게 실패. pero todas las cosas salían mal. Y otras personas que son peores que yo hacían bien. 나보다 못하는 나보다 잘하면 나보다 못한 사람이 아닌데. Y si otras personas que son peores que yo lo hacen bien, quiere decir que no son peores que yo. Todos eran mejores que yo. Pero yo pensaba de que que yo era mejor que ellos. 나보다 못한 사람 잘 된다고 생각해. Y pensaba de que las personas que no son mejores que yo solamente tienen suerte y les salieron bien. Yo pensaba de que yo era mejor que ellos. Pero 그때 저는 7 de octubre del año 1962, 세상에 가장 못난 사람. de verdad yo me di cuenta que yo soy la peor persona de este mundo. Ah, yo fracasé. 잘난 사람으로 알았어. Ah, y yo pensaba de que yo era mejor. Ah, yo pensaba de que era inteligente. 정해진 것은 Y hay una cosa que 앞으로 무슨 일이 pude decidir en mi corazón, es de que suceda lo que suceda. Ah, si yo confío en mí, 틀림없이 entonces es de seguro de que yo voy a fracasar. 그 사실은 내 마음에 굳게 박혔어. Y esa realidad, esa verdad 예수님을 se quedó clavado en mi corazón. Cuando uno tiene fe en Jesucristo, 예수님을 믿는 온전한 믿음이 이루어지려면 para que se forme la fe perfecta en Jesús 나를 믿는 마음 10% y la confianza en mí 10% 90% y la fe en Dios es 90%, Dios no quiere eso. Uno debe de creer en 100%. Pero ahora que lo pienso, Dios me estaba enseñando a mí para que yo no confiara más en mí. Y entrenando a los ministros, por supuesto que yo les digo, y todos escuchan. Sí, lo sabemos. Sí, yo no debo de confiar en mí. Ah, si yo confío en mí, yo voy a fracasar. Así lo dicen. Pero si uno entiende más que otro, si uno puede presentar mejor que otro y si sube su nota, entonces sin que uno mismo se da cuenta, piensa de que lo está haciendo bien. Llegan a tener ese corazón. El coro, gracias. Hay varios motivos por el cual ellos cantan muy bien. Una de ellas, en realidad, es el corazón. Cuando uno aprende el piano, do, re, do, re, do, do, re, mi, do, re, mi, do, mi, re, mi, mi, y así comienza. Y cada momento, cada día es diferente. Cada día mejora. Y cuando Dios sube a un punto, lo asombroso es, aunque ejecuta, practica durante un año, no mejora. Pero si uno deja de practicar un día, se nota enseguida. Como mi hija estudió piano, ella toca muy bien. Y por eso lo sé muy bien. Cuando uno llega a un punto, para poder pasar ese límite, ese punto, uno tiene que desechar todo su conocimiento y tiene que escuchar solamente la voz del que le guía. Pero si piensa de que conoce, aunque escucha la palabra, aunque le dice, ah, sí, yo lo sé, sí, yo no debo confiar en mí, yo tengo que confiar solamente en el Señor. Y aunque lo dice así, ya que no puede desechar la confianza de sí mismo, esa persona no sirve para nada. En esta noche nosotros hemos leído San Lucas capítulo 15 acerca del hijo pródigo. El hijo menor le pidió los bienes que le corresponden. Ni siquiera su hermano mayor le había pedido, pero el hijo menor le pidió. El padre le dijo que no.
Padre, 왜 나를 늘 아이 취급합니까? ¿por qué usted siempre me considera como un niño? Yo ya no soy más un niño. 우리 학교 똑똑한 편이에요. Yo soy inteligente en mi clase, yo puedo hacerlo bien. Let me ask. A ver, le voy a preguntar. 외국에 가본 적이 있었어요? Has the ¿Acaso prodigal son ever él been fue al abroad? exterior? No, no había. It was his Era la first primera time going. vez. 사업을 해본 적이 있었어요? Has he ever ¿Él done alguna business? vez hizo negocios? No. 왜 외국에 사업을 하러 가려고 하지? ¿Por qué él quiere ir al extranjero para hacer negocios? Es porque él tenía confianza en sí mismo. Ni siquiera lo había intentado, ni siquiera lo había confirmado, pero confiaba de que su pensamiento era correcto. En la vida de fe yo me encuentro con muchas personas And I teach y them, and I estoy guide them. guiando y enseñando, pero cuando llega a un punto, lo que no es verdad, piensan de que es verdad. They say, Aun uno dice que no es, no es, no es, And that's pero how all así people son are. todos los hombres. 1962. En el año 1962, en ese momento, Dios me mostró claramente, One thing God taught me me, enseñó que todo lo que tú haces está mal. Yo no podía más confiar en mí. Exactamente. Todo lo que yo hago estaba mal. Anteriormente yo me quería esforzar y leía la Biblia, oraba, era diligente y pensaba de que de esa manera iba a salir todo bien. But God made Pero me Dios fail me in hizo everything. fracasar totalmente. Hasta ahora. Even now, I know it very well. Really Hay smart personas muy people. inteligentes. And people who read the Aquellas Bible personas very que leen well. muy bien la Biblia, aquellas personas que interpretan muy bien la Biblia, viniendo And they studied a lot. a nuestro seminario, ellos habían estudiado mucho, But when they pero had the una heart vez that que I en do ellos well, entraba ese corazón de que podían entender mejor, lo temeroso es que no matter how aunque determined, uno no se matter how much they can make up proponga their y mind, uno decida, they are no unable to puede erase the heart borrar that ese I do corazón que well. piensa de que yo puedo hacer bien. So, rather Por than the eso, words of the Bible, más que la Biblia, más que la palabra de Dios, they run out uno está believing their own viviendo siguiendo a thoughts. sus pensamientos propios. Hoy en día, en esta tierra, muchas personas dicen creer en Jesucristo, pero por no creer, ya que no pueden creer, abren la Biblia And they know y about conociendo the con Bible exactitud, precisely. no existen muchas personas que vayan por el verdadero camino de la fe. It's very, very Es rare. muy poco. Entre los pastores, entre los ancianos, entre los grandes líderes, conversando, entonces uno enseguida puede sentir esa confianza que tiene de sí mismo. Así fue el hijo menor. Él nunca había ido al extranjero, él nunca había hecho negocios, pero le grita a su padre: ah, usted siempre me considera como un niño. ¿Por qué usted me considera como un niño? Yo estudié bien, yo fui inteligente, yo sé muchas cosas. Pero lo importante es, eso sí voy a reconocer. Está bien, pero ¿él salió alguna vez al extranjero? ¿Él alguna vez hizo negocio? No. Si uno conoce la Biblia, no hay otro libro más precioso que la Biblia. Este libro de San Lucas capítulo 15 nos está mostrando el proceso, cómo fluye el corazón del hombre. Primeramente tiene la confianza de sí mismo. Si uno confía en sí mismo, llega a ser arrogante y no puede más decidir fríamente con seriedad. Entonces va a fracasar. Así fue el hijo menor. Y pasando con las Kisengdel, y lo interesante es, en Corea no hay una escuela para Kiseng. No sé si en América hay algún colegio para Kiseng. En Corea hay un libro de
famosas 기생, these very famous harlots in Korea. 그 사람들은 And what they ellas, do is, 저도 명기열전의 책을 쭉 읽어봤어요. and so I yo read también that he leído book, ese the book libro of the famous harlots. acerca de famosas 기생. Koreans are good at Los writing coreanos hacen 한국에 아주 유명한 poemas 기생이 있었어요. There was a y very en famous Corea harlot in había Korea. una 기생 muy famosa That harlot, 하여튼 그 국가의 관리들이 거기 가면 다 빠져버려요. you know, all the famous y people of the country, they would todos los lose que themselves to trabajaban en el her. gobierno iban junto a ella y se derretía. 자기는 자신이 있었어요. He was very Y una confident, persona estaba seguro and he met that y, harlot, 막 떠나려고 했습니다. and then you know, he y was going to se leave. fue 근데 y le dijo 기생이 노래를 불러요. But the que harlot would sing to él him, 적석에 지어낸 노래인데 and she era would sing un- of a song she made up on the una poesía spot. que al 산에 momento 흘러가는 물아 Water flowing down al from the momento high lo mountain. hizo, dice, 빨리 가는 걸 el 잘하시고 agua que corre de la montaña, no te apures en irte porque una vez que te vas It's hard to come back. es difícil de volver. 밝게 떴으니 The Ya moon que is la shining luna bright. está en lo alto, 쉬어가면 그 어떻겠니? ¿qué te parece si descansas un poco para seguir? And she would just Y sing estaba to him. cantando. 시를 만들어 On the Al spot, she would momento make a hizo poem and sing una to him. poesía. 관리들 다 녹아. And Entonces these los men, their funcionarios hearts del would melt. gobierno 그래, 우리 한국의 기생은 The harlots se in Korea, enamoraban. 정말 그 인물만 아름다운 게 아닌데 Y They are las not only Kisen good-looking, de Corea but maybe no they studied solamente eran psychology. hermosas, no sé si estudiaron la psicología, pero conocían muy bien el corazón de las personas. Si uno le decía algo, How to se melt the derretía men's él y insides, los órganos de las personas. Cuando le decía algo, to make the y men's organs hac- melt. hac- hacía de que And so most robaban men, el corazón de ellos. Entonces, you know, they would cual be se- tied up by these simplemente traps that podían they can't atar see. a los hombres, You know, even prime ya sea ministers, ministros, you know, kings y couldn't do seguramente that, que but al rey no podían hacer eso, pero los funcionarios del gobierno eran arrastrados por las palabras. No cualquiera podía ser Kisen. And so in the books Yo, of the en famous ese harlots, libro de acerca de 10 famosas Kisen, it's amazing. era sorprendente. Eran hermosas de rostro, They're very proper tenían buena manners, educación 그냥 대화를 하는 게 아니고 and they don't just y talk. ellos 노래로 시를 써서 노래를 하면 They sing in cantaban a través de las poesías and it's y so era fitting. tan apto 간이 다 녹습니다. It melts y all así the livers los inside corazones of the de los hombres se men. You know, it totally derretían. melt, all their men's insides melt. 꼭두가처럼 움직이는 Y- 여자 많은 그대 남자 다 Y 따라. según como le decía esta mujer, ellos eran como títeres. The younger son, 먼 나라에 가서 he went to a faraway country Este hijo menor and fell fue to the lejos de famous su harlot. casa, fue al extranjero y se quedó enamorada de un Kisen. Oh, I had this much Y money. una cantidad de dinero así Because the harlot, empezó a I only have this much. I disminuir. only have this much money. 아 이제 내일 Ah, si mañana yo tengo que salir de aquí, mañana debo de salir. 먼저 합니다. The Pero harlots know that already. 그래서 So the harlots, Kisen conocía más que nadie el corazón de él. 감기 환자 감기 약 you know, you give Y- the cold medicine for the cold, 약을 주죠. and you give Cuando medicine uno for está the enfermo sickness. le da medicamentos But 기생은 그 처방을 다 합니다. y the de harlot resfríos, already knows the pero prescription. 남자 이런 마음을 먹을 때 You know, when the man Kisen has this kind of conoce muy heart, bien I should say cuando this. un hombre dice así, When the man qué has tiene that que heart, I decir. should say Cuando that. el hombre dice asá, qué tiene que decir. 놀라운 것은 Amazing Lo thing was, sorprendente es, 병원 있어요. there's a hospital in the army. 군의관은 아침에 por ejemplo, en el servicio militar, ahí está la farmacia y está el doctor. Y él, antes de que comience, antes de que vengan, él prepara todos los medicamentos y sale. When the Y sick people vienen come los to him, pacientes oh, y le dice, ¿dónde where te does that duele? hurt? Oh, this hurts. And he writes it down. He gives you Ah, ¿dónde medicine. te duele? Ah, bueno. Y le da el medicamento. ¿Y tú qué te duele? Ah, estoy un poco resfriado. Sí, le da el medicamento. ¿Y dónde te duele? Me duele mi estómago. Ah, y le da el medicamento. ¿Y a ti dónde te duele? La cabeza. Y así recibe todos los medicamentos y cuando uno abre el medicamento es igual. 병은 다른데 Even though they have different Aunque diseases. tienen síntomas diferentes, el medicamento es igual. Aunque 하던 저 ahí está dentro la pastilla para digestión, para calmante, para dolor. Y entonces quien quiera que tome, le va el medicamento. Así son los medicamentos. 누구든지 가면 그냥 약 Y cualquiera que va, entonces le da el mismo medicamento. Ese tipo de medicamento, no hay un medicamento especial, ya que esta persona era arrogante
fuerte, ya que esta persona pensaba de que podía hacer algo. 그러니까 내가 그냥 나간다 그게 안 되는 거예요. Él no podía decir, bueno, me voy y no podía salir, sino que él se movía como un títere 점점 돈이 적어집니다. y cada vez 밖에 안 남았어. disminuía su billete. Ay, esto nomás me queda, ahora me queda esto, ahora tengo que salir, tengo que salir. Y de antemano, 이야기하면 la mujer ya conocía el corazón del hombre y lo que le decía, entonces se dejaba engañar. 의사가 처방해 주듯이 Y como los doctores preparan, describen 명기가 되면 los mismos medicamentos para todos, 남자들의 마음에 para que uno pueda hacer un 기생 famoso, una 기생 famosa, para que el hombre no se pueda mover. 굴복할 수밖에 없도록 만드는 그런 기술을 가져야 명기가 되는 거예요. Tiene que tener alguna tecnología para poder mover el corazón de los hombres como quiere, 거기에 빠져. para poder ser un 기생. 자, 그 기생이 una 기생. 돈을 다 빼앗아갑니다. Y esta 기생 le robó todo su dinero. 약간 차원이 높은 자가 누군지 압니까? Y ustedes saben quién está más superior que una 기생, Satanás. 정확하게 막 신앙 비단을 하도록 내버려두지. Y uno deja que haga cosas similares a la vida de fe. 신앙에 들어가려고 할 때. Pero cuando uno quiere vivir la vida de fe, 가로막고 impide. 여러분 누가 보면 15장 이 당자에게 참 좋은 게 Y aquí en San Lucas capítulo 15 마음이 높습니다. podemos ver que tiene el corazón alto. 전쟁이 있습니까? Aquí por aquí hay algún 저도 adivinador. Yo también sé 이 cómo 성경을 봐요. a través de la Biblia. 마음이 높으면 Primeramente, si uno tiene el corazón arrogante, 교만하면 방심하게 되고 entonces uno llega a ser negligente, y si uno es negligente llega a fracasar, y si uno fracasa sufre, y si sufre 가슴이 아프고 le duele el corazón, 그러면 y así 치고 llega a arrepentirse. 사람 인간의 마음이 돌아 다 보여요. Así es como fluye el corazón de las personas. 들어보면 Cuando uno escucha lo que dice, uno dice, él está en el nivel 1, debe ser arrogante. 2단계 En el nivel 2, 교만하네. esta persona es arrogante. Entonces dentro de poco esa persona va a fracasar. Y es de seguro que esa persona fracasa. Y miren, de verdad, si uno fracasa, sufre. 고통스러우면 Si sufre, 후회해요. llega a arrepentirse. Y si se arrepiente, entonces no puede menos que volver. Y este es el círculo de la vida de las personas. La Biblia describe muy claramente. Lo más importante es, en San Lucas capítulo 15, 하나님은 Dios 두 가지 그림을 그립니다. ha dibujado 인생의 가장 dos pinturas. 참한 그림. Y la pintura más miserable, 어둡고 del tiempo más miserable, más doloroso, más sufrido, más triste de un ser humano. 우리에 있는 둘째 아들의 그림. El hijo menor que está en medio del chiquero. 맞죠? ¿Es así? 인생 가운데 가장 고통스럽고 실망 슬픈 그림. El dibujo más triste, más miserable, más desesperada. Y el segundo dibujo, como es, donde hay más luz y donde demuestra más bendición. 그건 뭐냐? ¿Cuál es? 둘째 아들의 아버지 집에 돌아왔어. Cuando el hijo menor vuelve al padre, 살찐 송아지를 잡아라. entonces dice, 제일 좋은 옷을 내라. tomad el becerro gordo, que le bañe, que traigan el mejor vestido, que le corten el pelo, que traigan calzado, que traigan anillo, le agarró de la mano y enfrente de muchos amigos. 그 장면. Y esa escena donde pasa bien, donde disfruta con sus amigos. Esa escena más luminosa, gloriosa de la vida de uno. ¿Es así? Lo más importante es, 중요한 것은 lo 누가복음 15장 más importante de San Lucas capítulo 15, 가장 ¿qué es? ¿Cuál es? 고통스러운 삶을 살고 있는 데서 Viviendo del lugar más oscuro y miserable, 향해서 복된 자리로 가는 그 길을
describe muy claramente el camino para poder volver a la vida de luz. Cuando uno desconoce esta realidad, entonces se alarga el tiempo que se queda en el chiquero. Algunas personas se quedan durante 1 año, algunos se quedan durante 5 años, algunos se quedan durante 10 años. En esa situación de fracaso y desesperación, inclusive hay personas que terminan así su vida. Pero si vemos en San Lucas 15, hayamos cometido el error que hayamos cometido del chiquero, podemos ver que se dirige a la casa del Padre. Entonces, sea el problema que sea el sufrimiento que sea la circunstancia que sea, uno puede ser libre, puede recibir la bendición y uno puede recibir la gracia. Por eso yo me he encontrado con muchas personas y he conversado con muchas personas y así yo veo el corazón de las personas. Número 1, uno piensa de que es mejor. 2, tiene un corazón arrogante. 3, ya que es arrogante, no piensa profundamente, confía en sí mismo y fracasa. Y cuando uno escucha el orden de todo del proceso, y esta persona fracasó totalmente. Entonces a esa persona hay que encaminar el camino del Señor, en donde termina la suciedad, donde termina el hambre, donde termina el sufrimiento. Entre muchas personas que vienen a nuestra iglesia, por supuesto que hay personas que vienen porque quieren. Pero hay también personas que vienen estando en medio de la desesperación y conversando con ellos. Ellos no piensan de que ellos son mejores. Ellos ignoran completamente todo su pensamiento y ellos ponen su pie confiando en el Señor. Y puedo ver cómo Dios encamina la vida de aquellas personas. ¿Y qué es lo que yo quiero decir en esta noche? Lo más importante es, San Lucas capítulo 15 dice así. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esta palabra, esto es lo más importante. En la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Entonces yo aquí perezco de hambre. Por ejemplo, aquellos pacientes de cáncer, por tener cáncer, las personas van al hospital, se operan y hacen tratamiento de quimioterapia y luego de un tiempo muere. La mayoría de las personas, existen muy pocas personas que llegan a tener cáncer y llegan a vivir saludablemente, porque la mayoría de los que llegan a tener cáncer, como piensan, quisiera morir después del casamiento de mi hija. Así piensan las mujeres coreanas, porque de que se case su esposa es el acontecimiento uno de los acontecimientos más grandes. Entonces piensa, cómo quisiera participar en el casamiento, y ahí su corazón siempre está conectado a la muerte. Yo me he encontrado con muchos pacientes de cáncer. En el corazón de aquellos pacientes de cáncer, cuando sufre por el cáncer, podemos decir que es similar cuando el hijo menor sufre en el chiquero. Yo aquí perezco de hambre.
음식이 있는데 hasta los cerdos tienen que comer y yo no tengo lo 돼지 죽을 거지. que puedo comer. Y prueba lo que está comiendo los cerdos, pero no puede digerir. No le quedaba, aunque eran, 사람은 짐승하고 좀 다르죠. por supuesto que 돼지금은 소화가 잘 됩니다. el cerdo es diferente que a las personas. 뭐가 막 Tienen estómagos diferentes, pero este hijo menor comió y no le cayó nada bien. 그때 En ese momento 내 아버지 집에는 puede acordarse del padre. En la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. 그 이야기가 아주 중요합니다. Esta palabra es muy importante, que dice, 하나님이 우리 인간을 만드실 때 Dios cuando creó al ser humano, creó lo que se llama 예를 들어 말하면 el corazón. 낚시를 가지고 Por ejemplo, 코끼리 cuando uno va a pescar, coloca el cebo 그런 미끼를 물라가다가 y, 고기가 입이 딱 걸르는 y se queda 그 끌어당기면 입만 따라오는 la aguja en la boca y solamente viene la aguja. No, 머리도 따라오고 también viene la cabeza, viene, 너름이 따라오고 낚시 바늘 걸린 건 viene con las aletas 입인데 y lo que quedó, 입만 따라가는 게 la aguja quedó en la boca, pero no solamente viene la boca, sino juntamente viene la cabeza, 머리도 가고 la boca, viene todo el cuerpo, 자 이제 여러분의 몸이 las aletas, todo. Su cuerpo 돼지우리에 있는데 está en el 아버지 집으로 몸이 chiquero. 가면 너무 어렵습니다. Es muy difícil que su cuerpo 둘째 아들이 성계술이 가르치는 것은 vaya a la casa del Padre, pero ¿qué es lo que nos está enseñando la Biblia? 아버지 집에 갔어. Primeramente, su corazón fue 하나님이 마음을 만들 때 왜 만들었냐면 al 이런 Padre. 일을 위해서 마음을 만드셨다. Dios, ¿para qué hizo el corazón? Para en situaciones, para usar en situaciones así cuando uno está en la cárcel. 몸을 묶고 Aunque su cuerpo estaba atado, aunque pueden encerrarlo bajo rejas, 어느 나라 법정에 pero en ninguna ley, 너 몸 징역 10년 tu cuerpo 10 años y tu corazón también 10 años. No hay quien pueda sentenciar de esa manera. El corazón es libre. 마음은 철자를 건너갈 수 있어. El corazón puede pasar las rejas. 기도하면서 Y orando al Señor, yo pude sentir varias veces, aunque yo le dije al principio, yo pasé mucha hambre. Se había terminado el carbón, se había terminado los alimentos y en el invierno nosotros pasábamos mucho frío. Y cuando terminaba el culto, yo no podía, todos regresaban, pero yo no podía regresar a casa porque me daba mucha pena ver el rostro de mi esposa. Pero ¿qué clase de marido es que ni siquiera puede traer la comida para nosotros? Ni siquiera puede traer carbón para calentar. 문을 안으로 Y todos se habían ido y yo cerré para adentro 그리고 하나님 앞에 기도합니다. y empecé a orar al Señor. Señor, permítame la comida, permítame el dinero, permítame el carbón. Y oraba. 기도를 하다가 Pero orando, 1시간 지나고 pasaba 1 hora, pasaba 2 horas. 기도하다 보면 Y orando, 점점 기도에서 깊이 빠져. y me caía en lo más 하나님하고 둘이 profundo 앉아서 얘기하는 거예요. de la oración y parecía que yo estaba sentado con el Señor y sentía 그런 eso, 느낌이 들었을 때 sentía en mi corazón. ¿Y qué corazón tenía? 좀 양식 없는 게 걱정이고 Hace unos minutos antes yo me preocupaba porque no había alimento, porque no había carbón. Pero estando con Dios, ¿cuál podía ser problema? Nada podía ser problema. Entonces se cambiaba mi oración. Dios, 아프리카 그 수많은 무리들에게 ay, en África hay tantas personas. Ellos, ¿qué tienen vestido? Ellos, ¿cómo viven? ¿Y cómo es la vida de ellos? Y a ellos, ¿quién le predica el Evangelio? Y se levantaba en mí ese corazón. Señor, permítame enviar misionero a África, levantar escuelas, estación de televisión. 기도합니다. Y oraba al 예수 Señor. 이름으로 기도합니다. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo abría mis ojos, otra vez yo volvía. 너무 춥죠. Hacía mucho frío. 꿈이야. Esto es un sueño.
esto no puede ser. Esto es un sueño. 무슨 학교를 지어 ¿Qué clase de cómo voy a construir colegio, estación de televisión, cómo yo voy a publicar los libros? No, esto es un sueño, esto es un sueño, esto no tiene sentido. 그런데 Pero 어느 날 또 기도합니다. un día oraba otra vez. ¿Por qué? 쌀 때문에, Por el arroz. 연탄 때문에. ¿Por qué? Por el carbón. Porque no tenía dinero. Oraba. 진짜 제가 잊을 수 없는 날. Y había un día que yo no puedo olvidar. ¿Saben cuándo es? 12월 31일. December 31st. 내일이 설이. Diciembre. Next day is the New 뭐 Year's. 쌀도 떨어지고. We had no rice. Y ya el día siguiente iba a ser Año Nuevo, pero se había terminado de todo. No había ni un grano de arroz, no había 여기 carbón. 가서 전도를 했어요. And then I went to the Y train entonces station yo and I fui witnessed. a la estación de tren y empecé a predicar el Evangelio. Y decía, Señor, permítanos el alimento, permítanos dinero. Señor, tenemos mucha hambre. Y así yo prediqué, compartí la palabra durante todo el día. Many people would Y- gather. 기차가 한 번 오면 And once the train Y comes, se reunían 다 썰어가 they 두 all y get on the train and predicaba it's y empty así there. ellos subían todos de una And I vez was otra witnessing vez. there. 어제 중에 하는 기도했어요. And the night before I had Y prayed ya to que yo God, había orado 복음을 듣고 기뻐. al día anterior, yo pensaba de que alguien me iba a ayudar y me iba a traer un poco de dinero. and I did it all Todo day el long. día. I went hungry 저에게 늦었습니다. and it was late at night. Y 힘이 빠지고 I lost era all my muy de strength. noche, ya no tenía más fuerzas y tenía que caminar And I came hasta home. llegar a 제일 먼저 casa. 아내 얼굴을 봤어요. And at Y first I looked at my wife's primeramente, face. cuando llegué, vi You know, my wife, she expressed el her rostro de emotions mi very esposa. well. Mi esposa es muy expresiva. Cuando le gusta algo, se nota en su cara, y cuando no le gusta o cuando está I could tell my disgustada, wife ate nothing as well. se agacha la cabeza The room was so y cold. hacía mucho frío. So we laid all the blankets. Pusimos todas las sábanas que I was about había to fall asleep. 근데 그때 누가 But right then, y somebody rang the estábamos bell. por acostarnos. Y ahí alguien golpeó la puerta It was a lady y era una señora. and my wife put on her clothes Mi and went esposa se outside. cambió y salió. And outside, Y they talked about hasta all things for a tarde good ella while. estaba compartiendo. Luego mi esposa entró para adentro y en su mano tenía un sobre. Esa hermana, 대학 교수였어요. She was a college ella era professor, profesora de universidad. and she attended my church. 그는 제 내일이 설이기 때문에 And the next Y day como was al the día New Year's Day. siguiente era un gran Her día whole family went to the 자기 hometown. 학교 일이 있어서 de She had fiesta to do some para work in Corea. school. She wrapped up her work. 이제 토요일 날 Y como ella tenía cosas que hacer en la Then universidad Saturday was the last day. y como era And that night she sábado thought, y había tonight cosas que tenía que terminar, I'm not gonna do 기도회를 anything. 1년을 쳐는 기도회를 I'm 하는 gonna y pray and ella end out decidió my year, orar close out my para year. el año entrante. 먹고 And then she had Y dinner cenó early. rápido And then she y cleaned. se And then she locked all limpió, her cerró doors. todas las She turned the puertas lights off. 기도했어요. And she y empezó a prayed. orar al Señor. 한참 기도하는데 After praying Y for a mientras que good estaba while, orando, 자매님 마음속에 inside of the en el sister's corazón de heart, esta hermana, 돈 hey, that money, le parecía que alguien le decía, give it to Pastor ese Oxupar. dinero 하나님 debes llevar al pastor Oxupar. You know, I just wanna Señor, pero pray. hoy yo quiero orar. Tonight I just wanna pray. Hoy I don't yo no wanna do quiero anything. I hacer just wanna otra pray cosa, yo tonight. no quiero She ir a started ningún praying lado, again. solamente quiero orar quiero orar al And then Señor. she heard another Pero voice. mientras que oraba, otra vez parecía que le decía, God, I don't know where he lives. le daba ese corazón. But she couldn't Y no continue podía praying. continuar orando. So she put the money in her Y envelope, puso el dinero en un sobre and she just came y salió outside. para afuera. Y cuando salió a la avenida, One of the church brothers was vio walking como by. un hermano pasaba de largo. Hermano, ¿cómo está? Por si acaso usted conoce la casa del pastor Oxupar. Y así, sí sé, y le guió y le contó cómo ella había llegado hasta la casa. Yo no lo estoy dándole a ustedes, sino Dios se lo está permitiendo. Y así ella se retiró. Y cuando mi esposa me dio el sobre, My mother-in-law, mi suegra, viendo eso, ella lloró. you're alive. Dios está vivo. And that's how Dios God nos helped us. ayudó. We could see he was Nosotros precisely vimos cómo helping Dios us. nos ayudó. pero A veces orábamos, pero Dios no nos respondía rápidamente. And so Dios nos guió para que nosotros solamente podamos confiar en Él nada más. Por eso, aunque esté bien o mal,
nada más recibiendo la guía según como Él quiere, yo no podía menos que caminar por ese camino. Y así Dios empezó a trabajar. Ah, ¿esto es un sueño? Un día pensé, cuando yo pensé en orar por el Pacífico Sur, cuando pensé orar para África, un día en Corea se estaba realizando Expo. Y un día unos jóvenes me decían, se está realizando Expo, ¿será que podemos ir a compartir, a repartir el volante? Pensaron en eso, que bien, vayan. Y venían muchas personas y iban para predicar. Y las personas que vinieron de Kenia, y ellos iban toda la noche, a la noche a pasar el tiempo con ellos. Y me dijeron uno de ellos, me da mucha pena los que vinieron de Kenia. En Corea la comida es muy cara y con el sueldo que reciben los de Kenia no pueden comprar la comida de Corea. Y así ellos apenas comen ramen, fideo instantáneo o batata, y ellos están pasando mucha dificultad. Yo le dije a mi esposa, vamos a invitar un día una cena a las personas de Kenia. Mi esposa preparó mucha comida. Invitamos aproximadamente 20 personas. Y los de Kenia me dijeron, pastor, en Kenia cuando uno recibe la invitación de comida lleva regalos, pero nosotros no hemos podido preparar el regalo para usted, pero nosotros vamos a cantar por usted. Y empezaron a cantar y a bailar. Y cuando terminaron de cantar, yo les dije, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Aquí en Corea, nosotros estamos dentro de la Expo y nosotros queremos viajar así. Yo muy a menudo viajo al interior. En mi auto sube mi esposa y yo. En el asiento de atrás pueden sentar de 2 a 3 personas. Entonces, cada vez que voy a otra ciudad, ustedes pueden viajar conmigo. Y así ellos abrieron todos sus corazones. Y un día vino el ministro de Comercio e Industria y era el día de Kenia. Y vino el ministro y le dijo, pastor, por favor, usted puede agradecer al pastor Oxupar, él nos ha tratado muy bien. Y un día el ministro me llamó y me dijo que quería venir a saludar. Yo le pregunté a qué hora sería. Me dijo que iba a venir a las 7. Entonces, ¿qué le parece si nosotros preparamos la cena para ustedes? ¿Quiere usted probar la comida coreana? Me dijo que sí. ¿Entre cuántos vienen? Y me dijo que venía entre 20 personas. Ese día nosotros preparamos la comida. Ellos estaban muy felices y yo le dije, al año siguiente, el ministro me invitó a mí en Kenia, en el estadio de Yayo, y él me permitió para que yo pueda predicar ahí. Y así yo prediqué en el púlpito. Ese día mi corazón estaba muy emocionado. Yo le dije, oré al Señor, Señor, hasta ahora yo no lo serví a usted, usted me sirvió. Yo quisiera servirlo a usted, Señor. Señor, si usted desea, yo vendré aquí a Kenia. Así yo pensaba en ese entonces. Yo voy a volver a Corea, entonces yo voy a ordenar todo y venir a Kenia. Pero lamentablemente aún me faltó ordenar, por eso no pude ir. Y envié a los misioneros. En el año 94, envié un misionero a Kenia. Nosotros por primera vez, nosotros comenzamos a predicar el Evangelio. En Alemania, me pidieron para que vaya a Alemania y otra vez yo estaba muy ocupado y no podía ir. Y luego de varias veces de invitación a Ghana en el año 1995,
95 yo fui por primera vez. Y así nosotros podíamos trabajar en África. Y yo podía ver de que había la providencia, la voluntad de Dios de antemano. Para todos ustedes, Dios tiene un plan. Si uno ve detalladamente de cerca, uno puede ver el plan de Dios. Pero si uno está lleno de sus pensamientos, entonces no puede ver el plan de Dios, solamente está lleno de ambición y deseo de uno. Uno saliendo de sí mismo con exactitud, uno debe de salir de sí mismo y cuando uno recibe la guía, en ese momento uno puede ir por el camino de Dios, pero dentro de su ser, su voz propia es mucho más fuerte que la de Dios. Aunque trabaja para alegrar a uno mismo, no al Señor, es muy difícil. El hijo menor en el chiquero, lo más importante es que su corazón se dirigió al Padre. Su cuerpo seguía en el chiquero. ¿Qué dice el hijo menor? En la casa de mi padre hay hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Dónde es? ¿A qué se refiere? Al chiquero. Pero su corazón estaba en abundancia, había gozo. Y cada vez que tenía tiempo, se recostaba y mirando la luna y las estrellas y viajaba a la casa del Padre. Veía la comida abundante. Tenía pensamientos hermosos. Hay una canción de los esclavos negros que dice: llévame de vuelta al viejo lugar. Allí es donde crecen el algodón y el maíz y las papas. Ahí es donde los pájaros se vuelven dulces en primavera. Ahí es donde tengo que ir, el viejo corazón. Ahí es donde trabajé tan duro para mi Señor, día tras día en el campo de maíz amarillo. Ningún lugar en la tierra amo más sinceramente. Este viejo esclavo, él jugaba inocentemente y un día es vendido como esclavo. Y cuando llegó el día de morir, recordaba ese lugar donde corría y saltaba. Llévame de vuelta al viejo lugar. Ahí es, déjame vivir hasta que déjeme jugar en ese lugar. Déjeme vivir hasta que me marchite y decaiga. Durante mucho tiempo, por el viejo, ¿dónde está Masa y Misi? Ha estado mucho tiempo antes que yo. Pronto nos encontramos en esa brillante y dorada orilla. Ahí seremos felices y libres de todo el dolor. En esa canción podemos ver el corazón de los americanos, donde cuando ellos eran niños y crecían sin conocer nada, jugaban, pero un día es vendido como esclavo y ya es viejo, y cuando está a punto de morir, antes de morir, ese lugar, esa villa, esa orilla en donde jugaba cuando era pequeño, quiere regresar a ese lugar. El hijo menor canta esa canción: envíeme de vuelta a mi vieja casa, donde está mi padre y mi madre. Quisiera comer esa comida abundante. Este hijo menor, aunque estaba en el chiquero, aunque tenía hambre, pero su corazón se dirigió hacia el Padre. Si se va ahí,
풀더미에 들어 누워서 Cada vez que se imaginaba se ponía feliz. 생각을 합니다. Recostado, él se imaginaba cómo el padre venía a la mañana y llamaba a los jornaleros y le delegaba los trabajos. Y a la hora del almuerzo viene la carretilla llena de comida y paren de trabajar, es hora de comer. Y comían la comida abundante, coma más. No, ya estoy satisfecho. Y se imaginaba esa escena, ese lugar tan hermoso 자기가 자청해서 que él se había ido. 굶주리며 Y estando en el chiquero pasando hambre, 둘째 아들 se estaba muriendo. El hijo menor pensó, un día, 아버지 집에 가야 돼. un día tengo que volver a la casa de mi padre. 아버지가 야단치질 걸. Pero si me voy, me va a exhortar. ¿Dónde gastaste todo mi dinero? ¿Por qué no me escuchaste? Fuera de aquí. 그럴 것 같습니다. Parecía que le iba a decir así. 간대. Pero tengo que ir. No, no puedo. No, debo de ir. No, no puedo. 또 싫어할 거야. No, seguramente que me va a aborrecer mi padre. 어떻게 가지? Vamos, pero ¿cómo voy a ir? Si mi padre me dice algo, si me echa y si me exhorta, ¿qué voy a hacer? Está bien. Entonces, Padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y tómeme como si fuese un jornalero suyo. Yo voy a trabajar. Yo no voy a considerar, no quiero que me considere como un hijo, solamente quiero servirle. Voy a vivir, trabajar como un sirviente. Eso haré. 우리 아버지 집으로 가는 길을 열어놓았어. Y así piensa cómo fue el camino 자다가 para ir a la casa de su padre. Se cae, se vuelve a levantar, come algunas hierbas, se vuelve a levantar y caminar. Y así continúa hasta la casa de su padre. 너무 달랐어. Pero el corazón del padre era muy diferente. Todos los días salía a esperar a su hijo. 벌써 그는 망했을 텐데. Seguramente que ya habrá fracasado. 형이 말합니다. El hijo mayor dice, Padre, 날씨가 춥습니다. hace mucho frío. 들어가세요. Pase. 그놈 생각. ¿Por qué usted piensa en él? 걱정하지 마세요. Sí, él tiene hambre, él va a volver, no se preocupe. Así le dice su hermano mayor. Pero, 야, 우리 아버지가 동생 때 적극적으로 병들었으니까. el hijo mayor dice, ¿qué voy a hacer si se llega a enfermar? Mi padre pensando 아버지 기다린다고 좀 얘기 좀. en el hijo, pensando en mi hermano. ¿Por qué será que él no vuelve? ¿Qué va a pasar si él se llega a morir? 아버지가 De la preocupación. El padre en la puerta canta, dice, vuelve a casa, vuelve a casa. 먹을 것도 있고. Hay mucha comida en abundancia. 아들이 안 났다. Igual el hijo no aparece aún. Pero un día, desde lejos, había una persona que venía cojeando, parecía un mendigo. Se fue corriendo y era su hijo, lo abrazó, lo besó. 아들이 말합니다. Era su hijo. Su hijo le dice, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no escucha. ¿Qué están haciendo? Preparen, calienten el agua para el baño y trae el vestido, trae el calzado, tomen el becerro gordo. ¿Qué están haciendo? Apúrense. El hijo menor se sorprende. Padre, Padre. 정말 그 하나님의 사랑을 실었어. De verdad, el amor de Dios, 여러분, señores, 아버지 마음 안에 와야. deben de entrar al corazón 또 del 여러분 Padre. 마음 안에 있는 사람이 많아요. Ahí aún hay muchas personas que están en su mundo, dentro de su pensamiento, dentro de su camino, dentro de su plan. Muchos están ahí. Yo, en el año 1962, fracasé completamente. 더러운 모양 그대로 Y 수한 그대로
con esa forma sucia. Yo no podía mejorar para venir, para presentarme delante del Señor, aunque yo iba a la iglesia. Pero ahí yo pude entender de que Dios me aceptó. Lo más asombroso es de que todos mis pecados han sido lavados tan blanco como la nieve. Me preparó, le preparó el Padre, le preparó el mejor vestido, le cortó el pelo con el mejor prenda. Se presentó, Padre, gracias. Hijo, muy bien. Has hecho muy bien en venir. Muy bien, hubiese venido más temprano. Tanto te esperé. Tú eres todo para mí. Todo mi gozo. Realmente era muy diferente al pensamiento del Hijo y del Padre. La Biblia nos dice a nosotros, el hijo menor, era difícil que vuelva a la casa del Padre. Su cuerpo era muy difícil que empiece a mover, pero su corazón, el corazón pensó, palpó el amor del Padre. El Padre me ama. Dice que el Padre me lavó mis pecados, que me ama. Dice, mi Padre dice que no se acuerda más de mis pecados. Entre el Padre y yo, sí, para que no haya ninguna oscuridad. Dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Dios, en esta noche, sea quien sea, Él no se acuerda más el pecado de ustedes. Dios dice, yo no recuerdo más los pecados de ustedes. Es cierto que Jesucristo murió en la cruz, pero yo no recuerdo sus pecados. En el computador, cuando uno marca y borra, se borra todo. ¿Y quién es el que intentó primeramente? Fue Dios. Dios marcó, seleccionó y presionó borrar. Eternamente se borró para siempre todos sus pecados. Dios no miente jamás. Si Dios dice que no recuerda más, quiere decir que Él no se acuerda más de sus pecados. Amén. Amén. Él no se acuerda más. ¿No es asombroso? Creer en eso es creer en Dios. Cuando yo creo en la palabra de Dios que dice que no se acuerda más de mis pecados en mi corazón, entra el corazón de Dios que no se acuerda más de mis pecados. Cuando uno cree en Dios que me ama, ese amor entra en mí. Cuando yo creo de que Él me ha perdonado mis pecados, que piensa en mí, en ese momento se realiza, se cumple el perdón de sus pecados. Nosotros, en Hebreos capítulo 9, dice que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Aquellos que estén sin relación con el pecado, cuando yo me encuentre con el Señor, como Él ya no tiene más memoria de mi pecado, ya las anotaciones que están escritas en el corazón, en la memoria del Padre, ya se han borrado. Él mismo borró todo el pecado en mi corazón. A través de la fe, creyendo en esa palabra, yo puedo borrar esas memorias, esas anotaciones del pecado. A lo mejor uno puede tener memoria, pero ya está limpio, ya está lavado, ya se recibió la sentencia por el pecado. Es cierto que pequé, pero ya en la cruz terminó la sentencia por el pecado. En el Nuevo Testamento, si nosotros podemos ver en la Biblia,
제단이 aparece el There is the altar. brass altar. 성경에 말하는 노선 El The brass in the bronce Bible simboliza, representa represents judgment. 그 el 지구의 juicio. 심판이 El ju- The judgment for our quiere sins decir is que ya ended with. terminó el juicio. En la At the cross of cruz Jesus, 여러분의 심체의 terminó 심판이 el juicio de todos nuestros pecados, de ustedes, el mío, ya terminó todo el juicio nuestro. 거의 하나님 Y 법정에 en at la, the court of God, 기록에 in the records en la of God, sentencia, 지웠어요. our sins were all erased. en el juicio, Dios ya borró todos Our nuestros sins were all pecados. erased. 그래서 하나님은 That's why God, our sins, Y Dios dice que nunca más se acordará, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. 예수 피가 이 죄를 Si 씻다가 uno conociendo de que la sangre de Jesucristo limpió nuestros pecados, aunque uno tenga memoria del pecado, ya está they are lavado. erased. 그리고 And 죄와 Y 상관없이 having nothing to do with sin, 하나님을 sin relación con el pecado, nosotros nos encontraremos con el Señor. 아직까지 많은 Hasta ahora, hoy en día, muchos van a la iglesia, pero hay muchos que enseñan que son pecadores. Aún enseñan de que tienen que arrepentirse para recibir el perdón. Nosotros debemos de creer de que nuestros pecados han sido terminados, ya han sido sentenciados, ya terminó. Jesucristo ya limpió todos nuestros pecados. Espero que ustedes puedan creerlo y que juntamente con nosotros a todo el mundo vamos a predicar. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, te damos gracias. Nosotros éramos dignos de recibir destrucción, pero usted nos ha lavado. Muchas gracias. A través de la fe en usted, nosotros creemos en el nacimiento de Jesús. También creemos de que Jesucristo terminó todo nuestro pecado en la cruz. Te damos gracias por ello. Muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.